Hoy, domingo 24 de abril de 2022, doy la bienvenida, compañeras y compañeros, a ustedes. Si están recibiendo esta grabación es porque han decidido acompañarme, lo cual agradezco. En el transcurso de lo que yo llamé seminario de procesos de redacción en estado de danza. Me gustaría pensar en modificar el nombre. Procesos en estado de danza. Creo que sería más que suficiente porque la red acción, quiero separar las palabras, que vayan juntas pero no necesariamente unidas. La red de acciones es la que nos sostiene en la escritura y en la danza. Ahí hay una comunión que hermana ambas prácticas, la red de acciones. Sin duda, queda muy claro. No podemos escribir sin poner en juego esa red de acciones. Ni tampoco podemos llevar a cabo una práctica, cualquiera sea el estilo de danza, sin considerar que estamos precisamente asociando actos. Ya sé, ya sé que puedes en este momento señalar, y estaría muy bien que lo hicieras. La vida es una asociación de actos. Claro, ahí me agarras en falta si quieres, porque no quiero caer en esa jugarreta, ese lugar común de todo es danza, todo es escritura. No, si fuera todo no sería nada, no lo es. Ciertamente, me gusta traer aquí a la mesa, a la mente, a nuestro escenario mental, la idea de nuestro colega francés, a quien admiro profundamente, Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Es su libro más señalado, pero tiene otros tan bellos como este. Uno de estos libros, que es poco conocido, se llama Cómo vivir juntos. Y ahí Roland Barthes señala un concepto que me atrae y que es pertinente. La ideorritmia. Idea y ritmo. Ideorritmia. Cuando convivimos generamos una retícula, una red de ritmos conjuntos. Y ahí me parece que ha dado una visión fenomenal. Sí, vivir es asociar actos, pero la ideorritmia es enmarcar esa gran retícula de nuestras prácticas cotidianas en zonas donde nosotros generamos un sentido particular. Esto es fundamental y tiene que ver con la antiquísima asociación entre la danza y el ritual. Tú sabes que el ritual es una práctica antigua, algunos estudiosos dirían primitiva. Yo no quiero usar jamás esa palabra, si acaso sustituirla por primigenia, es decir, en un tiempo, en los albores de la humanidad, cuando se dio el paso entre los últimos neandertales y el naciente Homo sapiens sapiens, se generó esta condición significante. Entonces no se llamaba así, era otro el nombre que se le dio. Antropológicamente se habla de la hierofanía, la presencia de lo sagrado. La ubicación de nuestra especie dentro de un ámbito especial es el ámbito de lo sagrado. Le damos un tiempo y un espacio particular. Lo sagrado no forma parte de los actos cotidianos, es
una escisión en el tiempo. Mircea Eliade, en un libro fenomenal que se llama Lo Sagrado y lo Profano, lo dice de una manera, por supuesto, muy precisa e incluso elegante. Lo sagrado abre la ontología del tiempo y el espacio. Qué maravilla. Eh, es ahí donde el ser tiene, lo digo con toda conciencia, razón de ser, motivo. La vida se abre allí a perspectivas filosóficas de inmediato, en cuanto a que la filosofía es parte del deslumbramiento ante lo sagrado, la revelación, potencia de la capacidad de asombro, apertura del alma ante el mundo con una curiosidad vehemente por indagar, por trascender. Y también la pregunta, por supuesto. La pregunta ¿por qué? La primera pregunta, varios filósofos importantes y no encontrarás que señalan, es la pregunta por el ser. Soy, pero ¿qué soy? Soy, pero ¿de dónde vengo? Soy, pero ¿a dónde voy? Soy, pero ¿y tú también eres? Y eres diferente a mí, pero me reconozco en ti. La pregunta por el ser tiene muchas acepciones. Y en el desarrollo de esas acepciones de la pregunta por el ser, vamos observando el cuerpo, interrogándonos acerca del cuerpo, viendo un cuerpo y señalando cuestiones estéticas, morales, mitológicas, diversos tipos de cuestiones. Conforme van avanzando los siglos, estas cuestiones se amplían a antropológicas, filosóficas, industriales, laborales, políticas, sociales, fenomenológicas, biotecnológicas, biológicas, se amplían a una rama de lo que nosotros llamamos saberes y esa rama se ramifica y se ramifica, surge esa figura que Borges en un cuento formidable señaló como el jardín de senderos que se bifurcan. Ese camino primigenio de la pregunta por el ser se va bifurcando. Fíjate qué figura tan magnífica la que pone Borges en su cuento, que es un cuento de espías y también es un cuento existencial. El jardín de senderos que se bifurcan, un jardín pletórico, rebosante, pero tiene muchos senderos, es decir, más jardines en esos senderos que además se bifurcan. Son laberintos, dentro de laberintos, dentro de laberintos. Es decir, la pregunta por el ser que marque el cuerpo se va expandiendo, va tomando rutas impredecibles. Nosotros nos quedamos por una cuestión educativa, porque tenemos una primaria que nos enseña así la historia, pasado, presente y futuro. Incluso te acordarás de ese concepto histórico, la línea de tiempo. Como si, imagínate el tiempo lineal, empobrecido absolutamente. Nuevamente ese cuento de Borges habla de tiempos que se incluyen en otros tiempos, como juegos de cajas chinas o de muñecas rusas, ¿no? En este tiempo tú y yo estamos conversando acerca de la escritura. En otro tiempo tú y yo estamos en perfecto acuerdo. En otro tiempo tú y yo estamos escribiendo en la enciclopedia. En otro tiempo tú y yo no nos conocemos. En otro tiempo tú eres mi jefe, yo soy tu empleado. Todas las posibilidades de ser ya están en ese jardín de senderos que se bifurcan. Fascinante. Se ha multiplicado hasta lo inconcebible el marcar el cuerpo, observarlo, comentarlo, adjetivarlo, verbalizarlo, juzgarlo, dominarlo, castigarlo, empoderarlo, sacralizarlo, profanarlo, prostituirlo,
todos los verbos que le quieras poner ahí, todos los adjetivos que pueda recibir el cuerpo, los lenguajes inimaginables y ahí los lenguajes perdidos. Son miradas que cruzan el cuerpo. Nuestro cuerpo no ha sido virgen nunca. Desde antes de nacer lo han cruzado, lo han marcado con juicios, con esperanzas, con mandatos. Nuestro cuerpo es una cuestión absolutamente tatuada de juicios de los otros y de uno mismo. Por lo regular, los juicios de uno mismo se generan a partir de los juicios de otro. Me han llamado gordo, me han llamado feo, me han llamado brillante. ¿Qué significa esto? Las cosas que vemos que producen aceptación entre los demás, tratamos de fomentarlas, de asegurarlas y hacerlas crecer, aunque no sabemos si nos gustan mucho o aunque no nos gustan. Las cuestiones que nos hieren tratamos de esconderlas, de barrerlas debajo de la alfombra. Nos pasan cosas terribles y tratamos de olvidarlas muy rápidamente para no quedarnos con esa huella de dolor. Las huellas muchas veces nos marcan de manera perdurable. Cada quien, yo te pongo la pregunta, ¿cuáles son tus huellas? ¿Las reconoce? Hay huellas de dolor, huellas de alegría, huellas de displacer, huellas de placer, huellas de misterio. Hay huellas inefables. No sabemos de qué, pero sentimos la marca allí, ¿no? En algunas ocasiones nos sentimos tocados por la huella del amor. En otras nos sentimos visitados por la huella del ángel, de la inspiración de Dios, o esa huella muy fuerte que a veces no nos deja, la huella de la tentación. ¿Hacia dónde voy con esto? A escribir, por supuesto. A escribir, a reflexionar sobre la escritura. El verbo lejano que da origen a lo que ahora nosotros llamamos escribir es rayar. Allí viene la etimología de la palabra escribir, de rayar. Los primeros textos fueron escritos sobre piedras, arcilla, entonces se rayaban esas tabletas o rocas para formar los signos sobre ellas. De ahí viene esta cuestión de inscribir, es señalar puntualmente. ¿De qué manera se ha rayado nuestro cuerpo? Y nosotros también podemos rayar. Nosotros hemos rayado, marcado el mundo y los cuerpos de los otros. Formamos parte de esa ideorritmia que se va generando hasta expandirse hasta los sueños, las esperanzas, porque no se queda en la piel. Cuando yo hablo del cuerpo, yo creo que lo tenemos, por supuesto, pero quiero enfatizarlo. No estoy hablando de la cuestión física, ¿no? Por supuesto, no somos un cuerpo, somos cuerpo. No somos un cuerpo, somos cuerpo, nuestro cuerpo, este cuerpo. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Escribir no es la práctica cotidiana de expresarse solamente. Por lo menos no lo quiero que sea en este seminario. Mira, ni siquiera que lo tomemos como una cuestión que se tiene que aprender. No voy a enseñarte a escribir. No sé, de hecho, si se puede enseñar a escribir. Sé que se puede aprender a escribir. ¿Cómo es esto? Uno aprende escribiendo, te lo aseguro. Yo aprendí a escribir.
Así que estoy seguro que se puede. Pero para aprender a escribir tuve que escribir. Y tuve que seguir escribiendo. Y tuve que escribir a pesar de cuestiones de todo tipo. A pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de la riqueza, a pesar de la muerte que me rondaba, a pesar del amor, a pesar de la falta de amor, a pesar de las dolencias diversas del alma provocadas por el azar de la vida. Escribir fue para mí un oficio. Creo que solamente se puede considerar aprender a escribir cuando se desarrolla como una práctica constante. Se puede acompañar como docente, como maestro, como guru, como guía, o si quieres mejor, a mí me parecería mejor como acompañante, precisamente como un caminante que va contigo. Y creo que ahí es muy importante la figura de quien, repito, no sé si enseña a escribir, pero sí va como un amigo solidario juntándose contigo en el camino de ese desarrollo. Ahora, ¿qué es escribir? Es todo un tema, porque no es esta cuestión de expresarse por escrito u oralmente nada más, ¿no? Escribo cuando hablo. Algunos escritores tienen esa virtud, redactan, es decir, manchan el papel cibernéticamente o manualmente, ¿no? O tipográficamente, como si fuera el lenguaje coloquial y viceversa. Están desarrollando un discurso y sientes que están escribiendo un libro, un cuento, un relato, un ensayo. Formidable virtud, pero puede que sea específica y que tenga que ver con el oído, con la capacidad de reproducir los sonidos de la vida cotidiana, entre los cuales están las voces de la gente, pero también la multiplicidad de fenómenos auditivos que provienen del mundo de la tecnología, del mundo animal, del mundo, ¿por qué no? Demoníaco, angélico, daimónico, de la naturaleza y toda su vasta gama de liberaciones acústicas. Entonces, yo quiero invitarte a abordar la escritura como un descubrimiento de ese cuerpo que ha sido multiplicadamente rayado, señalado, tatuado, inscripto, rayoneado, garabateado, tachoneado. A ver nuestras texturas corporales, texturas como textos o textos como texturas, para ir fortaleciendo primero la idea, luego la sensación, luego la ideorritmia, en este sentido de juntar idea y ritmo, de que escribir es una manera cada vez más potente. Eso me interesa muchísimo. Quiero llevarte a vivir la escritura como un poder. Ya sé, ya sé que esa palabra es muy delicada porque ha sido puesta en muchas cuestiones de autoayuda, ¿no? El poder del amor, el poder de la conciencia, el poder del líder, ¿no? Ves los anuncios ahora educativos, ¿no? Los de una universidad, ya nos digas de una secundaria, de una universidad y están los muchachos como si fueran combatientes, guerreros. Sé el líder, conquista los campos del saber, ¿no? A lo mejor no me interesa ser el líder. No hablo de esa cuestión de empoderamiento protagónico. Es arriesgada la palabra, pero yo lo quiero tomar y quiero que por favor me pongas mucha atención en este instante. Poder como la fuerza motivadora para pasar de un lugar de potencia al lugar del acto realizado. Eso es todo. Potencia tenemos todos. De ahí viene la famosa frase del filósofo Baruch Spinoza. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Porque la potencia
es precisamente inabarcable. Se puede todo y más. Pero la cuestión es que se necesita esa potencia actualizada en acto. Ujú. Es decir, hay una energía que tiene que mover la potencia a realizarse. Aristóteles lo explica, por supuesto, mucho mejor que yo. Para él, la potencia es dinamis, esa capacidad en ciernes, capacidad a punto de reventar, de liberarse, pero latente, latente es la palabra, dinamis, capacidad latente. Y tiene que convertirse en acto. Ya el acto consumado, ya la realización es energía para Aristóteles. Yo propongo que la escritura sea esa fuerza para pasar de la dinamis a la energía. De lo que quieras, de un deseo, de una idea, de la manifestación de un relato, ¿no? No voy a descalificar la idea de relatar, por el contrario, pero voy a pedirte que la vayamos enfocando a relatarnos. Ujú. Involucremos nuestra vida en la escritura. Pido eso como un voto de confianza. Involucremos cuestiones biográficas, autobiográficas, vivenciales, como las quieras llamar. Lo que me pasa a mí, que pase por la escritura. Lo voy a repetir porque me parece que fue bueno. Lo que me está pasando, que pase por la escritura. Esto implica reflexión, pero también implica práctica. Yo quiero pedirte considerar, por supuesto, un cuaderno para escribir. Puede ser un cuaderno virtual, una bitácora. Ahora hay cuadernos virtuales o blocs de notas que utilizas sin que sea necesariamente el famoso y muy manido Word. Pues hables un blog de notas o un cuaderno virtual y ahí en cualquier momento lo puedes tener mientras tengas acceso a internet o lo bajas al escritorio de tu dispositivo y ahí lo intervienes como gustes, o puede ser un cuaderno físico. Yo utilizo los dos y no necesariamente con el mismo material. Pero ante todo también me gustaría pedirte, además de que fuera cuaderno físico el que elijas, o cuaderno virtual, o blog de notas virtual, quiero ser claro aquí, es significativo lo que te voy a pedir, que consideres tu cuerpo como una bitácora. Esto quiere decir que guardes en tus memorias lo que vas escribiendo, además de plasmarlo en un cuaderno físico o en este cuaderno virtual, que percibas o sencillamente dicho, sientas que lo estás guardando en el cuerpo, con la seguridad de que lo puedes recuperar. Muchas veces tenemos la idea de que no, pero pues ¿cómo voy a guardar todo lo que estoy escribiendo? No se me va a quedar casi nada, porque no me voy a acordar. Este es un problema, ciertamente es un problema. Y creo que es un problema que pertenece a generaciones actuales. Yo soy viejo ya. Cuando yo era niño, ¡ja! Qué aburrido decir esto, pero es necesario a veces. Cuando yo era niño, nos acordábamos de muchas más cosas de las que ahora. Parece sencillo, pero por ejemplo, nos acordábamos de teléfonos, de muchos teléfonos, de direcciones. Nos acordábamos de nombres de calles porque no había GPS, entonces teníamos que recordar para ubicarnos. Y se leía, creo, más. Entonces podríamos acordarnos de cuentos, nos acordamos de poemas, nos acordamos de canciones. Yo no sé si eso se ha ido demeritando. Habría que ponerlo a prueba. ¿Tú te acuerdas de, además de tu teléfono celular, te acuerdas de algún otro teléfono? El teléfono de tu mamá, de tu novia, de tu padre, de tu novio, de algún amante, de algún amigo.
difícilmente. Yo ya no. Tengo que ver, cuando mucho me acuerdo del mío. Entonces sucede eso, decimos, pues ¿cómo voy a recordar ideas que mejor las escribo? Pero pido un voto de confianza e ir también guardándolas en esta bitácora que sea el cuerpo. Porque, ¿por qué te pido esto? Porque me interesa precisamente trabajar con la memoria. Y este trabajo, que no sea un trabajo sobre una memoria pasiva, sino que consideremos que la memoria está siempre en presente. Si yo me acuerdo de algo, a ver, yo tenía un muñeco que a la parte de atrás le apretabas y bombeaba. En el frente tenía un plástico transparente y se veía que bombeaba un corazón y tubitos de plástico que simulaban las venas. Era como si un aparato circulatorio sanguíneo se pusiera en acción cuando le empujabas atrás un pivote. Se llamaba pulsar. Me acabo de acordar de este muñeco. Este recuerdo está en presente. Pulsar está ahora aquí. Y vienen otros que me acabo de acordar, ¿no? Un juego de fútbol llamado Chutagol, el hombre elástico, que era durísimo, pero se podía estirar. Están en presente cuando lo recuerdas. Ujú. Todo recuerdo ocurre en el presente. Pero lo mismo podemos decir con el futuro, ¿no? En el futuro quisiera estar otra vez con mis hijos en Buenos Aires. Está pasando aquí. Este fenómeno de la memoria viva, de la memoria presente, es fascinante y quiero que lo trabajemos como también como una potencia, como una condición de capacidad para crear. Ahí me interesa vincular la cuestión de la memoria con la cuestión creativa. Hasta el momento he compartido el enfoque, el punto de vista que me interesa para que abordemos la escritura. Pero no he mencionado la danza. ¿Por qué la danza? Si la danza es usar el cuerpo, no voy a escribir ahí. Mira, yo desde hace muchos años estoy investigando la danza desde otro enfoque, no solamente como una práctica corporal definida específicamente por el acto de bailar, es decir, de realizar secuencias de movimientos organizadas armónicamente con respecto, la mayor de las veces, a una estructura musical. Qué bueno que existe eso y sin duda eh, da para fenómenos muy interesantes, pero a mí me interesa la danza como estado del cuerpo y no solo como bailar. Un estado que desde muchos siglos atrás se llevó a cabo para cambiar a voluntad el estado de conciencia. En el mundo chamánico hace 30 o 45 mil años quedan testimonios de prácticas performativas, es decir, prácticas de utilización especial del cuerpo para cambiar a voluntad el estado de conciencia. Me parece formidable, vigente y fascinante que consideremos la danza como un estado del cuerpo y, además de bailar, repito, que veamos, quiero acompañarlo paso a paso, la danza como un proceso de transformación poética. Poética no en un sentido de que sea bonito, no en un sentido de que ocurra en un universo lírico, sino en una dimensión creativa. La transformación en una dimensión creativa de los imaginarios de nuestro cuerpo. Se generan fluidos en ese estado, fluidos que son actos que no solo son movimientos, sino son puestas en práctica de nuestra capacidad de mover el movimiento. El movimiento ya está ocurriendo. Nosotros lo modificamos al danzar. Esa modificación me interesa profundamente. Y el conjunto de modificaciones puestas
en un orden propio, porque no es un orden simétrico, no es un orden regulado por factores externos como el lenguaje verbal o el lenguaje escrito. Muchas veces se dice, la danza es un lenguaje. Estoy investigando mi lenguaje de movimiento. Mira, disiento profundamente. Creo que ese conjunto de fluidos que son estos factores de potencia para la transformación poética de la imagen del cuerpo se dan en discursos, no en lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? El discurso tiene una unidad de diversidad, tiene una coherencia de muchas incoherencias. En la palabra misma queda la definición precisa. Discurso tiene que ver con el curso del río. Nosotros desde la ribera vemos un curso del río homogéneo hacia una dirección, hacia un horizonte. Allá va fluyendo el río, pero nos bajamos al río y vemos que el río va para múltiples lados, corrientes que van de un lado a otro, abajo, arriba, a la izquierda, al fondo, entre nosotros como un remolino. No hay una simetría en el fluir, no hay una dirección unívoca, no hay una homogeneidad en ese conjunto de fluidos. Discurso es discurrir, tener sí una coherencia, pero de fuerzas que van para diferentes lados. Este bosque de caminos que se bifurcan, este bosque de senderos que se aperturan a otros senderos organizados en la voluntad, en nuestra potencia de mover el movimiento. La vida puede cambiar, pero no por sí sola, no mágicamente. Nosotros la hacemos cambiar. Y ese cambiar la vida es danzar. No estoy hablando únicamente de sentir bonito moviendo el cuerpo, estoy hablando de la posibilidad de crear la experiencia a través de nuestra potencia de modificar lo que ya está puesto en acto. Lo podemos hacer. Tú lo sabes, yo lo sé. A eso vamos cuando estamos investigando las cuestiones del danzar, a sumergirnos en ese discurso. Dijo el filósofo hace muchos años, Heráclito, de Efeso, de la ciudad de Efeso, nadie, nadie baja dos veces al mismo río. Qué brillante es, qué maravilla, qué inteligencia, si las hay, al observar un fenómeno complejo con ese trazo. Ahí está el río, baja una vez. Ahí está el río, 2 minutos, baja otra vez, te encontrarás con otro río, otros cauces, otras corrientes, otras tensiones que te llevan de un lado a otro. Es el mismo río y no es el mismo río. Es una metáfora, por supuesto, del tiempo, ¿no? Este presente es el presente, pero no es el presente de hace 5 minutos donde yo estaba apenas tocando el tema de la danza. Es otro presente. Pero yo soy ese tiempo. Sí, veo a lo lejos algunas luces, escucho los autos que pasan en una autopista cercana, están en su tiempo. Los animales del monte están en otro tiempo. Las nubes que van lentamente condensándose en lo alto de la montaña están en otro tiempo. Varios tiempos conjuntos. Pero yo, desde mi perspectiva, quiero decir físicamente, desde donde yo estoy sentado, desde mis consideraciones mentales, espirituales, anímicas, todas se dan en un conjunto. Yo no puedo ver una luz a la distancia sin tener una emoción. Y a la vez estoy pensando intelectualmente. Son una serie de capas.
que van tratándose de organizar. Algunas no quedan organizadas. No puedo reflexionar realmente a fondo sobre la escritura como una potencia importante y sobre la danza como un estado del cuerpo sin abrir paso a la asimetría, sin otorgarme licencia para el desborde, para desbocarme, para desorganizarme. La danza es una organización desorganizada, es una desorganización organizada, las dos cuestiones al mismo tiempo. Danzar tiene que ver con el verbo abismarse, lanzarse, baillín en latín, lanzarse, arrojarse, es trascender las normas. El lenguaje tiene códigos fijos. Yo estoy intentando hablar español adecuadamente. Si de repente empezara a hablar en otro idioma, ¿no? Maybe I can talk some phrases in English, ¿no? And maybe, but my pronunciation is very, very bad, but maybe you can hear some sentence well and you can understand, no? But I have to make me understand correctly. Y quizá en otro idioma tenga yo que modificar algunas cuestiones que van más allá del código, mi entonación, es decir, toda esa gran cantidad de cuerpo que voy poniendo en torno a la expresión lingüística, ¿no? And I try to talk and think, and I have to wait some instants in order to think in English before I speak. No así en español, ya no tengo que detenerme en español para pensar las frases que voy a decir porque van fluyendo. El lenguaje ya ha estado incorporado. El lenguaje es más que el código, incluso. Es mucho cuerpo, mucho, mucho cuerpo. No es el simple código desnudo que un emisor, en este caso yo, transmite a un receptor, en este caso tú, y ese mensaje va del emisor y el receptor lo decodifica. Sabes el código, sabes español, por eso estoy hablándote en español, pero la cuestión de la danza no es código. Los signos no son fijos, no están determinados. Las notaciones que parece que son determinadas por líneas, cubitos, ondulaciones, son abstracciones, pero el movimiento no es así. El movimiento tiene un grado muy fuerte de indeterminación, muy, muy fuerte. ¿Dónde empieza un movimiento? ¿Dónde otro? De hecho, tú sabes que no hay un movimiento. No podemos hacer como especie un movimiento. Tú dices, a ver, Emilio, por favor, haz un movimiento. Repítelo. Repítelo cuantas veces sea necesario, a diferentes velocidades. Estoy haciendo un montón de movimientos. Además, yo mismo lo sé, lo siento, que de repente salió del hombro, de repente salió de arriba de la costilla, de repente puedo hacer que salga del omóplato, se involucra mi codo, mi antebrazo, mi muñeca. La expresión también se involucra. No podemos hacer un movimiento aislado, son un conjunto de movimientos. ¿Dónde empieza realmente un movimiento? ¿Dónde empieza y dónde termina? Y si fluye con más complejidad, ¿cómo se representa? Yo hablo de la danza no como un lenguaje, sino como un discurso hecho de un conjunto de discursos. Y esta perspectiva me sirve para pensar la escritura como un proceso de ser y hacerme cuerpo.
El objetivo principal hacia donde yo quiero llevar estas ideas es a organizar prácticas que podríamos llamar prácticas creativas. Yo preferiría llamarlas prácticas rituales, en el sentido de darles un espacio y un tiempo de significación particular, de significación relevante, para producir y dar cuenta de este ser y hacernos cuerpo por medio de la danza y la escritura. Te quiero pedir un trabajo al respecto, que escribas en la dimensión que quieras, es decir, puede ser un párrafo, pueden ser 3 líneas, pueden ser 10 cuartillas, en verdad, lo que necesites. Lo puedes entregar en computadora, puedes escribirlo a mano y mandarme fotos de la escritura. Que desarrolles, no te voy a decir que respondas, porque a lo mejor la respuesta es como estoy tratando de dar una explicación afirmativa a una pregunta. Que desarrolles la pregunta, ¿qué me hace en este momento, en este presente, lo que el presente signifique para ti? ¿Qué me hace ser lo que soy? Repito, ¿qué me hace ser lo que soy? Puedes modificar la pregunta si no te gusta. Por ejemplo, ¿qué me hace ser quien soy? ¿Quién me hace ser, coma, soy? Puedes modificar la pregunta. Todo eso depende de tu elaboración. Hasta ahí. Hasta ahí dejamos este contenido de los de una presentación básica del seminario y también de los discursos de la danza. Vamos a volver sobre estos temas con mayor amplitud. Quiero dejar un contenido. Siempre cuando haga una exposición van a haber contenidos que fortalezcan las dimensiones de la exposición y las amplíen. Estos contenidos vienen de la danza y son importantes. Creo que los elegí muy bien ahora. Son contenidos que tienen que ver con el diario de este bailarín ucraniano. Muchos dicen bailarín ruso. Lo cierto es que nació en Kiev, Ucrania. Sí, Vaslav Nijinsky. Quiero que por favor no lo dejes de leer. Sé que es un libro completo, pero toma en cuenta que es un libro corto y que es de una intensidad muy particular. No es aburrido. Yo confío en que la lectura te atrape hasta que lo termines. Es el diario de Vaslav Nijinsky. No diré mucho más para no hacer spoilers, solo que te voy a compartir el diario y elementos visuales de la obra de Nijinsky para que acompañen la lectura del diario. Hasta acá dejo este primer contenido. Espero que sea fértil en nuestra imaginación y voy a procurar acompañarlo asiduamente con contenidos que vayan tejiendo alrededor de estos puntos que acabo de poner sobre la mesa. Espero tu participación en el grupo, es muy importante. Voy a abrir semanalmente un espacio para que quien quiera llegar a un Zoom en tiempo sincrónico lo pueda hacer. Creo que sería muy necesario intercambiar pareceres. Por favor, tus preguntas al respecto, siempre bienvenidas, son material de trabajo. Tus inquietudes, incluso
tus visiones en contra de lo que yo estoy exponiendo, es decir, desacuerdos muy importantes también. Generemos un discurso común, generemos una ideorritmia. Gracias, buenas noches, hasta pronto.